Mari Carmen, no estás sola. Tus compañeras y compañeros del Partido del Trabajo vamos a estar pendientes de que tu integridad física sea siempre garantizada por las autoridades correspondientes. Tu valor nos hace estar contigo, mi querida Mari Carmen. No nos amedrentan las amenazas, compañeras y compañeros. No nos amedrentan las rabietas de quienes se resisten al cambio. Las mujeres y los hombres que integramos la Cuarta Transformación, vamos de frente. En el 2018 dijimos muy claramente que México iba a cambiar y lo estamos cumpliendo. Se acabaron las complicidades y los encubrimientos de la clase política a sí misma. México ya cambió. Esta situación, la que vive Tamaulipas, ejemplifica a la perfección el desastre al que llevaron al país los gobiernos del pasado. Los gobiernos, o quizás debiese decir yo, los desgobiernos del PRI y del PAN, convirtieron a esa entidad en una tierra de nadie, en un estado dominado y penetrado hasta la médula por el narcotráfico. Un estado en el que tener vínculos con la delincuencia organizada se ha convertido en un requisito extralegal para ser gobernador. ¿Sí? Sus últimos gobernadores, sin excepción, han sido investigados o han sido encarcelados por nexos con el narcotráfico. Son casi, compañeras y compañeros, 3 décadas de gobiernos vinculados al narco. Ahí está Thomas Yarrington, encarcelado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico y se acaba de declarar culpable de lavado de dinero. Ahí está también Eugenio Hernández Flores, encarcelado por peculado y lavado de dinero, pero solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Permítame un momento, diputado Robles Montoya. ¿Con qué objeto, diputada Armentel? Para que por su conducto me acepte una pregunta el diputado Benjamín. Diputado Robles, ¿acepta una pregunta de la diputada Rojo? Sí, por supuesto. Adelante, diputada, por favor. Gracias, diputado. Diputado Benjamín, ¿qué opinión tiene al respecto de las maletas y las bolsas que llegaban a esta Cámara de Diputados cuando gobernaba el PAN de dinero para que se pasaran todas las iniciativas y la venta en nuestro país con la mal llamada reforma energética y la educativa? Y recuerdo que en esa época apenas tuvimos una discusión con el tema de la soberanía energética que nosotros queremos recuperar, y entre esos gobernadores está hoy el mencionado Cabeza de Vaca. ¿Qué opinión tiene? ¿Cree que con ese dinero haya comprado el departamento de 42 millones? Gracias. Adelante, diputado Robles, por favor. La verdad es que ha sido un escándalo que ha salpicado a nuestras compañeras y compañeros de la bancada del PAN aquí en esta Cámara. Es un asunto bochornoso, es un asunto en el que no debiesen estar callados. Las imágenes que hemos visto de esas maletas llenas de dinero es algo que debiese avergonzarlos, y entonces sí, si son, como lo han querido pretender a dar a conocer, si son tan legales, deberían ustedes alzar la voz. La reforma energética, ya sabemos ahora, se dio a costa de los sobornos de Odebrecht, que fueron distribuidos por Lozoya, que está siendo investigado también, y que recibieron diputadas, diputados de Acción Nacional. Aquí estuvo Anaya presidiendo la mesa directiva, y por compañeras y compañeros senadores de Acción Nacional. Hay algún compañero ahora que está precisamente en la cárcel, compañero de ustedes, y eso es algo que nosotros no podemos olvidar, y menos en momentos como estos, cuando estamos tomando decisiones tan trascendentales.
Por eso hemos dicho y lo seguiremos diciendo, México ya cambió. Y nosotros no vamos a tolerar que se vuelva a utilizar un cargo público para enriquecerse de manera ilícita. No pueden venir aquí a defender lo indefendible. No pueden caer en ese cinismo. Lo que tenemos que hacer todos es reprobar. Así es que yo pienso, diputada Ana Karina, que aquí está una demostración más de que esto no es un cambio de gobierno, este es un cambio de régimen. Y por eso, luego todavía vemos algunos coletazos de los que están perdiendo privilegios. Pero estamos conscientes, los que somos parte de la Cuarta Transformación, somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Y somos conscientes de la responsabilidad que nos toca asumir. Y aunque haya amenazas como las que recibió Mari Carmen y otras compañeras y compañeros según se empieza a difundir información, no fue solamente ella, nosotros decidimos hacerla pública porque no podíamos tolerar quedarnos callados, pero esas amenazas no van a amedrentar a este movimiento. En este movimiento vamos firmes, vamos por la cuarta transformación de este país y eso son palabras mayores. Estaremos acompañando a López Obrador en esta lucha y en muchas más. Yo creo, diputada Karina, que esas maletas deben quedar registradas en la memoria de todas y de todos para darse cuenta que ya no van a poder seguir haciendo de las suyas y hacer como si no pasara nada. Esa es mi respuesta a su pregunta, compañera Karina. Continúe, diputado Robles. Recordaba yo, diputada Saure, compañeras y compañeros, cómo parece que ha sido ya un requisito extralegal que los gobernadores de Tamaulipas de los últimos años, de los últimos sexenios, tengan una relación con el narcotráfico. También está Eugenio Hernández Flores, encarcelado por peculado y lavado de dinero, pero solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos precisamente por sus nexos con el narcotráfico. Y además hay otros dos anteriores a ellos que no solo han sido objeto de señalamientos, sino de investigaciones formales por delitos contra la salud, por lavado de dinero y por nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel del Golfo. Y eso, compañeras y compañeros, sin mencionar a un candidato asesinado a sangre fría por sicarios. En Tamaulipas está claro que la única ley que vale es la de los cárteles del narcotráfico, que controlan el territorio del Estado. Ese es el legado del PRI y del PAN al pueblo de Tamaulipas. Un legado de narcotráfico, de ejecuciones, de balaceras, de fosas como la de San Francisco, las de Reynosa o las más recientes que acaban de encontrar en Miguel Alemán Acerías. Y para no romper la racha invicta del PRI y del PAN para poner gobernadores tamaulipecos de cuestionable reputación, hoy tenemos el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, cuyos señalamientos no provienen. Permítame un momento, diputado Robles. ¿Con qué objeto, diputada Merino? Una pregunta. ¿Acepta usted, diputado Robles, una pregunta de la diputada Merino? Sí. Sí la acepta, diputada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues digo, con el tema, el día de hoy estamos celebrando el Día del Niño y creo que estamos discutiendo un tema muy importante y tenemos que ser solidarios. El día de hoy sale en prensa que pues el diputado Saúl Huerta pues ya tiene elementos en su contra con la violación del niño, en donde encontraron en el cuerpo del niño más de 2 perfiles genéticos en su ropa interior y aparte encontraron y dio positivo su cuerpo en etanol. ¿Por qué no también hacer o buscar la igualdad de condiciones y discutir ese tema aquí en el Pleno, quitándole el fuero a ese diputado federal que ya cuenta con elementos en su contra? Es cuanto. Diputado Robles. Sí, la diputada Merino, no sé si porque es ya del niño ilusamente hace un cuestionamiento de esa naturaleza, pero yo seré muy claro, diputada. No sé qué intentó usted hacer con esa pregunta.
Si quiere conocer mi posición, por supuesto que nosotros repudiamos cualquier hecho de violencia sexual en contra de un infante. Pero aquí queremos que vaya a la casa el cabeza de vaca y que se investigue de todas formas a todos los exgobernadores del PRI. Eso es lo que queremos. Ya basta de simulaciones, ya basta de buscar darle la vuelta a las cosas. Justicia es lo que pide el pueblo. Y también queremos que si alguien ha atentado en contra de un menor, debe ser sujeto a un proceso. Y aquí en tiempo y forma, la Cámara de Diputados lo hará, por lo menos por decisión de la mayoría, que somos de la Cuarta Transformación. Diputado Robles, ¿ha concluido su respuesta? Sí. Porque tengo a la diputada Margarita García para hacer una pregunta. ¿Es así, diputada? Diputado Benjamín, Permítame un momento, diputada Sauri, permítame consultarle al diputado Robles si la acepta. Por favor, diputada Sí la Sauri. acepta y adelante, por favor. Ok. Diputado Benjamín, he escuchado aquí a las compañeras con gran cinismo hablar de las vacunas, de los niños, de las guarderías, de las mujeres. ¿Podrás comentar un poco, porque creo que ya se les acabó la memoria, por qué Rosario Robles está encarcelada? Esa es una pregunta. Y la otra, donde dicen y se llenan la boca que la Cuarta Transformación no ha avanzado. ¿Pudiera, diputado Benjamín, como oaxaqueños, restregarles en la cara a esos cínicos todos los avances que se han dado en este gobierno de la Cuarta Transformación con nuestro presidente de la República, y que hoy este sinvergüenza, ratero, delincuente de cabeza de vaca tiene esas grandes fortunas y que nuestra gente hoy está en el abandono porque ellos así lo dejaron? Serían las dos preguntas. Y aquí, por favor, diputado, que me pudiera contestar esas preguntas. Adelante, diputado Robles. Gracias, diputada Margarita. Lo diré con el mayor de mis respetos, aunque haya alguien que se vaya a ofender, pero la verdad es que la oposición moralmente derrotada, representada en esta Cámara, a veces me recuerda, más bien constantemente me recuerda a Pepito, el de los chistes, porque venimos a tratar un tema y empiezan a sacar su larga lista de planteamientos donde se sienten ofendidos, porque no pueden argumentar de los temas que estamos hablando. García Cabeza de Vaca, como lo he dicho durante la primera parte de mi intervención, es un hombre que no por el Vox Populi está siendo investigado, es el Ministerio Público. Y entonces venir a tocar todos estos temas donde se desgarran las vestiduras y tratan de hablar sobre las madres que tenían a sus hijos en algunos albergues, como si eso les fuera a representar algún beneficio político, son politiqueros. Eso es lo que yo pienso, diputada Margarita, cuando nos vienen a tocar otros casos. Y luego pues nosotros pues tenemos que reiterarles, como lo planteas tú, diputada, pues los logros que significan en esta cuarta administración, y Oaxaca es un ejemplo importantísimo. En Oaxaca hoy podemos decir que casi 300,000 mujeres y hombres del campo que no recibían apoyos, están recibiendo producto del programa Sembrando Vida, algo que en época de pandemia me dicen les ha salvado prácticamente la vida. O los caminos rurales hechos con mano de obra local, con material de la localidad, y que le están dando una fisonomía demostrando que era falso lo que decían los gobiernos del PRI del pasado, de que se necesitaban miles y miles de millones de pesos para construir caminos. No, los querían así, en grandes proyectos, para robarse el dinero, que es lo que saben hacer muy bien. Pues cada vez que sea necesario les tendremos que recordar la triste historia de personajes como los exgobernadores de Tamaulipas que ya he comentado, Yarrington, Eugenio, y a las compañeras y compañeros del PRI, pues lo que hizo Rosario Robles.
que por cierto anda tratando de negociar rápido para salir a la cárcel y seguir denunciando las corruptelas del gobierno pasado. Nosotros, mientras ustedes tratan de defenderse, seguiremos construyendo la cuarta transformación. Nosotros, mientras ustedes siguen buscando cómo taparle el sol con un dedo, seguiremos buscando que se haga justicia en este país. Y lo que hoy nos convoca es un acto de justicia. Ya lo han dicho aquí muchos oradores. No es competencia nuestra declarar o no culpable al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, sino simple y sencillamente decir que si percibimos, como ya lo hizo la sección instructora, que hay elementos suficientes para atender la solicitud de la Fiscalía General de la República, que es lo que estamos haciendo. Y si hay muchos en la lista, por supuesto tendremos que revisarlos, pero ojalá sea esta una señal para que los actuales gobernadores o desgobernadores, como yo les digo, emanados de la oposición moralmente derrotada, se pongan las pilas. Ha habido corrupción, pero ya no puede haber más impunidad. De eso se trata esta histórica sesión donde estamos erigidos como gran jurado para determinar si se le quita el fuero o no a Cabeza de Vaca. Ya lo saben, la mayoría de esta Cámara, como lo hizo en la sección instructora, votaremos porque sí se le quite el fuero y enfrente todo el peso de la ley como cualquier ciudadano común lo hace. Ya basta de tanta corrupción, pero también ya basta de tanta impunidad. Esa es mi respuesta, diputada Margarita. Permítame, diputado Robles, antes de que reanude su intervención, el diputado José Luis Montalvo Luna. ¿Con qué objeto, diputado Montalvo Luna? Gracias, diputada Saure. Si por su conducto el diputado Benjamín me puede aceptar una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta, diputado supuesto, Robles? diputada Adelante, Sauri. diputado Montalvo. Gracias, diputada Sauri. Diputado Benjamín, seguramente le trae a su memoria a principios del sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, los gobernadores de aquel momento acudieron a Los Pinos y se tomaron la foto histórica, hay quien dice la foto maldita. De esos 32 gobernadores que se tomaron la foto, 17 de ellos están señalados, iniciados, procesados por actos de corrupción, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito. De ellos, de menos, 3 son panistas. Y bueno, hoy yo no veo con qué cara, dice el compañero Gerardo, los cara dura, pues vienen a defender a uno más señalados por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito. 3 de ellos ya son iniciados, procesados como tal. Ahí tienen a su gobernador de Sonora, en su momento, el de Aguascalientes, y bueno, seguramente la lista va a ir en aumento. Aquí vienen a desgarrarse las vestiduras por los señalamientos. La pregunta sería si tienen vergüenza los panistas, preguntarle a usted si tienen vergüenza o tienen memoria. ¿Usted qué opina de esa foto maldita? Adelante, diputado Robles, por favor. Pues aprovecharé tu pregunta, estimado diputado José Luis, para recordar en la más alta tribuna de la nación que independientemente de la gran cita histórica que tenemos el 6 de junio, las mexicanas y mexicanos, tenemos otra gran cita el 1 de agosto. Que no se olvide que habrá consulta popular, porque esa lista maldita, esa fotografía maldita, como dices tú, le encabeza el propio Peña Nieto. Él y los anteriores expresidentes, PRI y PAN, otra vez, tienen que ser juzgados, tienen que ser llevados a juicio político. Y si damos ese gran paso, producto de esta consulta popular, yo no tengo ninguna duda que en los estados de la República tendremos que empezar a hacer lo mismo, porque ya basta, como lo he dicho antes, de tanta corrupción.
Pero ya basta también de que aparte de eso quieran caminar como si no pasara nada porque están cubiertos de impunidad. Eso es lo que está cambiando y es lo que muchos no entienden. Piensan que se están jugando los votos en las próximas elecciones. Piensan que se están jugando un cargo público. No, lo que estamos haciendo es construir el andamiaje de una nueva patria. Estamos construyendo la estructura de una nueva nación, México en la cuarta transformación. Lo que nos debe llevar a recordar cómo fueron las primeras 3 transformaciones. Fueron luchas armadas. Hoy, tras 3 años, estamos demostrando que el cambio pacífico sí es posible. Claro, enfrentamos los coletazos de los dinosaurios, enfrentamos el disgusto, el pataleo de quienes están perdiendo privilegios, y de eso estamos hablando hoy también. Que se pierda un privilegio mal utilizado, un fuero. El fuero no es para que te pongas a robar, gobernadores, el fuero no es para eso. Lo que nosotros queremos hacer es demostrar que México sí puede ser un país de justicia. No estamos empezando con cabeza de vaca, no. Es uno más que ya están pasando a esta lista para demostrar que en México la legalidad sí es posible. Y pues nos vamos a seguir enfrentando a estas dimes y diretes. Ustedes tienen derecho a venir aquí a opinar lo que crean conveniente. Nosotros, como lo he dicho otras veces, les responderemos punto por punto todo lo que digan. Sí, algunos pretenden ser buenos o buenas para la oratoria, pero ninguna buena oratoria puede ocultar la verdad. Deberían aprender a dejar de proteger a delincuentes. Eso estoy seguro que lo demostrará en su momento la Fiscalía, que ya ha mostrado documentos que aquí hoy se nos presentaron, claros señalamientos de acusación. Y por eso nosotros estamos listos para en su momento hacer lo que corresponda a este gran jurado, como estamos erigidos en esta legislatura en este momento. Sería mi respuesta. Peña Nieto es el primero de esa foto maldita, pero hay otros gobernadores del pasado de esa foto que también deben sufrir la misma suerte. Permítame, diputado Robles, porque tengo 2 requerimientos. Diputada María de Los Ángeles Huerta, ¿con qué objeto? Una pregunta para el diputado, presidenta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Huerta? Por supuesto. Adelante, por favor. Diputado, uno de los temas que más importantes de su tan brillante alocución ha sido el referido a la gran diferencia que hay entre los gobiernos anteriores del prianismo corrupto y neoliberal y el gobierno actual. Y me gustaría que ampliara esa fundamental diferencia, que es el hecho claro de que ante la posibilidad de que haya cualquier acto ilícito entre las personas del actual gobierno, inmediatamente se procede, como ha sido el caso ejemplar de los casos últimos que han sido mencionados. A diferencia de eso, en los gobiernos anteriores solo se ocultaba y se hacían cómplices de la protección de la monumental corrupción que hubo. Me parece, me gustaría preguntarle si nos puede ampliar esta enorme diferencia, porque hay una pretensión de engaño al público ciudadano cuando quieren equiparar un caso con otro. El enloquecido que intentó equiparar el caso de Pablo Gómez con el de Cabeza de Vaca. Hay que tener una cabeza muy enferma para pretender equiparar eso, y es lo que están tratando de hacer, confundiendo o creyendo que confunden a alguien. Me gustaría que usted nos ayudara ampliando en su discurso cómo son las grandes diferencias entre un gobierno transformador y un gobierno corrupto e impune como el que tuvimos en este país, por lo menos en los últimos 40 años. Gracias, diputado. Adelante, diputado Robles, con la respuesta. Gracias, muchas gracias. Gran pregunta, mi querida diputada Ángeles Huerta.
Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de subir las primeras veces a esta máxima tribuna del país, decía y hoy lo reitero, por primera vez, después de muchísimos años, esta Cámara representa a la mayoría del pueblo de México. Esa es una enorme diferencia. La mayoría de esta Cámara está con las causas del pueblo. Antes no fue así, una minoría que no andaba en la ruta de lo que pensaba y sentía el pueblo, era la que aquí manipulaba nuestro marco jurídico. Hoy somos nosotros representantes de la mayoría es representante de la mayoría del pueblo, la mayoría de diputadas y diputados. Y eso es una tremenda diferencia. Pero si a mí me preguntan sobre la más importante, pues tengo que decir lo que es obvio. Andrés Manuel López Obrador es un patriota. Andrés Manuel López Obrador es un hombre visionario. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que es el que queríamos tener en la presidencia de la República. Y aquí hoy sí podemos decir, después de 3 años, que sí se puede gobernar para el bien del pueblo. Recuerdo en el 2006 decíamos en las consignas donde acompañábamos a López Obrador, por el bien de México primero los pobres, por el bien de todos primero los pobres. Hoy eso ya no es una consigna política, hoy es una política pública, que aquí hemos avanzado a pesar de tener a una furiosa oposición moralmente derrotada que aprovecha lo que le permite la ley para venir aquí a decir sandeces y a ser cínicos y a tratar de ocultar la verdad con oratorias que a nadie engañan, Lo que hemos hecho a lo largo de estos primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación es empezar a sentar las bases de algo que tiene que ser totalmente distinto. Así lo constatan millones de mexicanas y mexicanos adultos mayores que hoy son visibilizados. ¿No se acuerdan cuando, como nos ha dicho Andrés Manuel, que de su cabeza y de su corazón nació ese programa, cómo trataban de burlarse de él en el gobierno de Fox? Y al rato, cuando se dieron cuenta que era una acción necesaria para poder paliar la enorme diferencia en el desarrollo, en la mejoría de la vida, empezaron a hacer lo mismo, pero que muy lejos les quedó las despensitas que daban, que sin duda ayudaban a los adultos mayores con la pensión que se está dando y que ahora, en términos de ley, en términos de lo que modificamos el artículo 4 de la Constitución, cada vez que hay que aprobar un presupuesto, los temas de salud, los temas de educación, de los programas sociales, es lo que primero debe garantizarse, que se reserve el presupuesto público. Por eso ya no es consigna pública, ahora es política pública. Pero la enorme diferencia es la altura de estadista de López Obrador. Y es lo que les duele. Y por eso vienen a insultarlo. El tamaño de sus insultos es el tamaño de la grandeza de López Obrador, que aquí en esta Cámara tiene una mayoría que lo apoya y lo respalda. Y así lo vamos a seguir haciendo. Porque queremos ya un México distinto, donde las generaciones que detrás de nosotros puedan decir, me está tocando vivir en un México distinto, en un México de oportunidades. No queremos que le regalen nada a nadie, simple y sencillamente que se sepan que pueden tener las oportunidades al alcance de la mano. No como en gobiernos del pasado, donde para dárselas los humillaban. Ya no es así. Eso es lo que estamos construyendo.